buenas tardes. Soy docente del área de lengua castellana en una institución educativa al oriente de Cali. Quiero darle la bienvenida al Simposio Internacional de Reflexiones alrededor de la educación en tiempos para repensarnos. Quiero compartir con ustedes mi experiencia docente en esta temporada de confinamiento basada en el argot juvenil y su influencia en la escritura. ¿Saben ustedes lo que es asegún, epa, sornero, chanti, hágala? Bueno, las anteriores expresiones son típicas entre algunos estudiantes. Estas expresiones aluden a una jerga y un tipo de lenguaje particular que usan los integrantes de un grupo. Lo comparten quienes se dedican a determinadas labores o quehaceres. En otras palabras, el argot es una forma de comunicarse dentro de un grupo para marcar diferencia, bien sea entre otros compañeros, su familia o incluso para llamar la atención. En todo el mundo, el habla y las formas de expresarse son totalmente diferentes, no tan solo en idioma, sino también en contexto, interpretación con el que las personas se comunican. El argot juvenil está además en constante evolución y tiene gracia cuando se emplea con gusto, con expresiones que son variadas y que aunque le busquemos un significado de diccionario, sencillamente a veces no lo tienen. Como tal, el argot es un tipo o modo de hablar que cuenta con palabras incluso creadas para la manera de hablar de los jóvenes, mientras que en otras cuentan con palabras que se acogen de otros idiomas como lo son los anglicismos. Es por esto que el argot juvenil incluye además en ocasiones palabras o expresiones más sonantes, como cuando los jóvenes se pasan el día diciendo chinga para referirse a un niño pequeño y todas sus frases como hace rato te estoy apretando. Todo depende del contexto en que sean empleadas. El argot juvenil es variado y pero muy amplio, de manera que podemos hablar de gran cantidad de ejemplos que podemos encontrar al respecto, y tal y como lo vimos al inicio, es por esto que el argot puede variar de colegio en colegio, de estrato a estrato. Todos los seres humanos son poseedores de un uso lingüístico propio, adaptado de diferentes aspectos tales como la familia, el sexo, la clase social, la cultura y el gusto o afinidad por temas específicos, entre otros. Es por esto que los jóvenes al llegar a la secundaria ya traen consigo una transformación de la lengua. Según Saussure, la lengua tiene cambios que son producidos de manera arbitraria por las diferentes transiciones que el sujeto realiza. Por tal razón, se puede afirmar que los humanos, y en este caso los jóvenes, se apropian de una lengua, dando paso a la interpretación de nuevas palabras que incluyen en el discurso cotidiano sin tener en cuenta el significado de las mismas. Lo anterior conlleva a que los jóvenes en sus discursos tienen unas apropiaciones de términos nuevos en la interacción cotidiana entre los pares, dando paso a un vocabulario cerrado o limitado para ser interpretado por otras personas, por unos agentes externos. Estos agentes pueden llamarse docentes o incluso escritos que deben de salir de sus manos. Es por esto que en el momento de poner en práctica una comunicación en espacios más exigentes o realizar unos discursos escritos que se convierten en expresiones que solo son entendibles dentro de sus pequeños grupos, para luego terminar siendo virales en los diferentes espacios de la institución, se convierten en discursos originales, entendidos y aceptados en todos los espacios. Por tal motivo, el argot juvenil se convierte en una herramienta para valorar en estos momentos de aislamiento preventivo, ya que alrededor de este se fomentan procesos cognitivos importantes para tener en cuenta dentro de la oralidad y la escritura. Cabe señalar que el argot está presente en la mayor parte de las interacciones lingüísticas de los estudiantes, tanto orales como escritas. En palabras de Marañón, la lengua está en un constante cambio generacional. Es una razón para comprender que los estudiantes en sus textos incluyen con facilidad palabras de su argot juvenil cotidiano, dejando los textos cerrados a grupos pequeños, es decir, de comprensión limitada a otros lectores. Por lo tanto, se hace indispensable crear en los estudiantes conciencia para ser reemplazados estos textos por una lengua más formal. En palabras de Rubio y Castañeda, el argot está generando nuevos usuarios, los cuales mezclan el argot con el lenguaje estándar.
De la misma forma se puede considerar la clase social con otra razón por la cual los jóvenes incluyen continuamente el argot en sus discursos cotidianos, ya que los jóvenes desean ser sujetos sociales y activos, protagonistas de la dinámica cultural. De alguna manera, los jóvenes quieren ser partícipes en un gran número de culturas, todas expuestas en un solo espacio llamado colegio o barrio, teniendo como fuente de enriquecimiento cada una de las familias portadoras de palabras nuevas que pasan a ser enlazadas con otras expresiones de su cultura o familia, dando paso a nuevas maneras de comunicarse entre pares. De igual forma, Palapanidi opina que la adquisición léxica, al ser un proceso complejo, se ve intervenida por los ambientes donde participan los sujetos, es decir, que hay una estrecha relación del entorno con el léxico, que indican que una de las causas que permiten las nuevas expresiones entre los estudiantes son debidas al entorno al cual pertenecen o interactúan. Asimismo, la relación del entorno con el léxico entre los jóvenes permite la creación y transformación de la lengua dependiendo de las necesidades de cada grupo para comunicarse, creando entre los jóvenes lazos de confianza y límites entre sus grupos, generando distinción entre jóvenes y adultos, y a su vez se crean barreras de comunicación entre el léxico juvenil y la interpretación que pueden darle los profesores u otras personas que no participan de este léxico cotidiano. De este modo, la transformación de la lengua también tiene una participación importante en la elaboración de escritos, los cuales se ven afectados por diferentes factores como la falta de sinónimos o recursividad de palabras indicadas. También pueden hacer falta significados, fluidez en el texto, y esto puede radicar como una problemática en el uso desmedido de este lenguaje informal y práctico entre los jóvenes. Al analizar algunas posturas de teóricos como Palapanidi, que opina que la adquisición léxica, al ser un proceso complejo, se ve intervenida por los ambientes donde participan los sujetos. En palabras de Marañón, la lengua está en un constante cambio generacional. Según Saussure, la lengua tiene cambios que son producidos de manera arbitraria por las diferentes transiciones que el sujeto realiza. Por tal razón, se puede afirmar que los humanos, y en este caso los jóvenes, se apropian de una lengua. Para Beltrán, los jóvenes desean ser sujetos sociales, activos y protagonistas de las dinámicas culturales. El estudio del argot juvenil y la creación constante de palabras, muletillas, términos grotescos de los estudiantes ocupan un lugar en la lingüística moderna. Según investigaciones de Noam Chomsky, afirma que el lenguaje posee un carácter creativo, apoyado en la creación continua de palabras, oraciones, frases y enunciados inventados por los jóvenes para comunicarse de una manera oral y escrita. En esta época de confinamiento, la mejor manera para valorar el argot juvenil de los estudiantes es dejarlos expresar, manifestar su sentir. En estos momentos de cambios coyunturales, el aprovechar el argot juvenil en los discursos de los estudiantes se valora como la capacidad creativa del lenguaje para innovar en los diferentes discursos. Entre ellas se destaca la forma de interactuar, en la cual se pone en funcionamiento una gama de relación de poder que permite a cada individuo aceptación, convencimiento y credibilidad. Por tal razón, los individuos ponen a prueba la competencia comunicativa para saber actuar de manera indicada según el contexto o la situación. Los adolescentes adoptan diferentes maneras para dar a conocer su pensamiento y su sentir, marcando la diferencia entre un determinado grupo, convertida en una realidad que ante muchos expectantes resulta grotesca o carente de valor para enfrentar la solicitud social. Por eso, el estudio del argot juvenil y su intervención en los procesos escriturales y orales de los estudiantes ocupa un espacio significativo para enfrentar las solicitudes del confinamiento dentro de algunas actividades establecidas durante la cuarentena. Para ello, los estudiantes debían ejecutar algunos escritos que les permitiera expresarse con su argot juvenil, que pudieran manifestar su sentir desde sus palabras particulares con sus expresiones informales. Este argot juvenil les permite a ellos hablar libremente desde su postura, desde sus hogares, manifestar su sentir
Teniendo en cuenta que para los jóvenes la comunicación oral es un comportamiento personal, original, creativo y espontáneo, es esta la oportunidad para aprovechar la cuarentena, sus familias y esa creatividad para la elaboración de textos reflexivos, como actos comunicativos propios de la edad y su entorno, confirmando que la comunicación es una acción que se concreta por medio de interacciones. Es evidente que el uso del argot juvenil es una buena alternativa para que los estudiantes se interesen y participen activamente de cada una de las actividades y de esta manera analizarán la diferencia entre las expresiones coloquiales utilizadas en su contexto y la importancia de mejorar su léxico, dependiendo de las exigencias y el buen uso de la comunicación. Otro aporte significativo del argot juvenil en este periodo de confinamiento es que la comunidad estudiantil se muestra sensible y participativa en los temas relacionados con su expresión coloquial, generando en los estudiantes intereses y a su vez aprendizaje para poner en práctica. Bueno, este fue el tema que quise traer para compartir con ustedes. Espero que haya sido de aporte en sus quehaceres docentes. Muchas gracias por su atención.